Muy buenas noches a todos. Nos volvemos a encontrar. Espero que todos hayan estado bien esta semana, aunque está haciendo un poco de frío acá en Bogotá. Bueno, invocamos como siempre, es nuestra costumbre, al Espíritu Santo para que el Señor nos ilumine y nos acompañe durante este rato que vamos a estar juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Padre bueno, que nos des la luz de tu Espíritu. Tú nos lo has prometido para que ese Espíritu nos acompañe, para que el Espíritu nos lleve a la plenitud de la verdad, a esa verdad que tu Hijo nos ha anunciado y nos ha transmitido. Te pedimos, Padre bueno, que podamos nosotros ahondar cada vez más en lo que tú nos has mostrado de la primera comunidad cristiana, y que eso enardezca nuestros corazones con la fuerza de tu mismo Espíritu. Todo esto te lo pedimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hoy día, como ya lo habíamos conversado la semana pasada, vamos a volver sobre los mismos capítulos, del 13 hasta el 21, el primer pedacito del 21, hasta los versículos, hasta el versículo 14. ¿Qué temas vamos a ver hoy día? Vamos a ver temas de fondo. El primer tema de fondo es el Concilio de Jerusalén, el capítulo 15, por si acordarán ustedes, el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Luego vamos a ver los distintos discursos de San Pablo a lo largo de los 3 viajes, los discursos que él ha pronunciado, los temas que ha tocado, que son sumamente interesantes, importantes de darles una mirada. El tercer tema van a ser un poco el tema de las persecuciones. Las persecuciones y la prédica con valentía que San Pablo ha llevado adelante. El cuarto tema va a ser el Espíritu Santo. ¿Qué papel ha jugado el Espíritu Santo en estos capítulos, en los 3 viajes fundamentalmente de San Pablo? ¿Qué cosa es lo que el Espíritu Santo ha hecho? Y el quinto tema va a ser técnicas que San Pablo utiliza para evangelizar. Interesante, porque nos va a ayudar a cada uno de nosotros en nuestro propio apostolado, evidentemente. Y el sexto tema van a ser distintos temas chicos, pequeños, que vamos a avanzar rápidamente, pero que han sido tocados en estos capítulos y que creo que vale la pena darle una mirada, como quién es Artemisa, como el mago, la divina y los exorcistas y así, en fin, temas sueltos como sexto tema central. Entonces, comenzamos evidentemente con el concilio de... ¿qué cosa es el concilio? ¿No? Y entonces aquí tenemos una imagen del Concilio Vaticano II, pero la palabra concilio, concilium, significa asamblea. Por eso es que vemos esa cantidad de obispos ahí reunidos en asamblea. Y ecuménico significa mundo, del mundo entero, del mundo entero. Entonces, un concilio es una asamblea de los obispos del mundo entero, que mandan sus delegados porque no podrían ir todos, evidentemente, y que tratan temas de fondo, es decir, temas de materia de doctrina o materia de moral, y que quedan establecidos en unos documentos. Eso es lo que es un concilio. El Concilio de Jerusalén fue un concilio que se desarrolló entre el primer viaje de San Pablo y el segundo viaje de San Pablo, año 50, más o menos el año 50 de nuestra era. Algunos antecedentes de este concilio, que en realidad cuando uno ve la lista de concilios, uno entra y trata de ver todos los concilios que han habido a lo largo de la historia de los 2000 años de la Iglesia, se va a dar cuenta que en realidad el concilio de Jerusalén no aparece en la lista, porque el concilio de Jerusalén, a ver, definitivamente, claro, eran todos los obispos que en ese momento existían, es decir, los 12 apóstoles y probablemente algunos de los ancianos, los presbiterou, como se decía, ¿no? Entonces, pero no está contado, pero se le llama Concilio de Jerusalén. Antecedentes importantes del Concilio de Jerusalén. Acordémonos que es entre el primer y segundo viaje de San Pablo.
Acordémonos que Pablo en el capítulo 10, perdón, Pedro en el capítulo 10 ha estado con Cornelio, ¿no? Entonces comencemos con eso, el capítulo 10. Pedro ha estado con Cornelio y ha entrado en la casa de Cornelio, ha bautizado a la familia de Cornelio, como lo veíamos la vez pasada, ¿no? Que había bautizado a la familia de Cornelio. Eh, a ver dónde está esto de aquí. Bueno, había bautizado a Cornelio, ahí va a aparecer la imagen en algún momento, y en Jerusalén se había armado un revuelo, porque había entrado en casa de paganos y había comido con paganos. Entonces eso arma revuelo. Eh, en el capítulo 11, Pedro va a justificar su proceder y Pedro va a decir claramente, va a recordarle a los apóstoles y a los discípulos que lo están escuchando, qué cosa es lo que él vio, cuál fue su visión, ¿ok? Y la visión que él tuvo es, acordémonos la semana pasada, este mantel gigante con animales y la voz del cielo que le decía, sacrifica, mata y come. Y que Pedro decía, Señor, nada va a entrar impuro en mi boca. Y el Señor le dijo, lo que yo he purificado, tú no lo llames impuro. Entonces, ese es el primer antecedente. Y Pedro llega, evidentemente, llega a Jerusalén y le habla a los hermanos, les explica a los hermanos lo que ha sucedido y cómo el Espíritu Santo ha descendido y se les ha dado también a los gentiles. En fin, eso es un poco lo que ha sucedido en Jerusalén. Inmediatamente después nosotros vemos también que en Antioquía, recordemos que Pablo ha terminado el primer viaje y está en Antioquía. El primer viaje parte de Antioquía y termina en Antioquía. Muy bien. Está en Antioquía y en Antioquía dice el capítulo 14, versículo 1, dice, llegaron algunos de Judea que aleccionaban a los hermanos con estas palabras. Aquí está la clave de la discrepancia que hay, del lío que se está armando. Ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden como lo manda Moisés. Eso es lo que dicen algunos hermanos que vienen de Judea, que evidentemente son los judaizantes, ¿no? Que quieren apegarse a la ley de Moisés y mantener la ley de Moisés. Y entonces dicen, ustedes no pueden salvarse. Si ustedes no se circuncidan, no se van a salvar. Esto ocasionó bastante perturbación, dice el versículo 2 del capítulo 14, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Discusiones violentas de Pablo y Bernabé. ¿Ok? Al punto que Pedro llega a Antioquía y Pablo nos dice justamente en la carta a los Gálatas que él tuvo que reprender a Pedro, porque Pedro se hizo el sonso, ¿no? Se hizo el despeinado, el que no sabía, no entendía bien cómo estaba la cosa. Pero cuando estaba con los gentiles, no probaba alimento para que nadie le dijera nada. Entonces Pablo le dice, oye, eres un cobarde, eres un cobarde. Tú acabas de defender en Jerusalén lo que ha sucedido con Cornelio, ¿y cuál es tu actitud ahora? Tú eres un incoherente absoluto. ¿Ok? Este tema fue tan grave que estuvo a punto de romperse la unidad de la primera comunidad cristiana. A punto de romperse. Es un tema muy serio. Imaginemos, a ver, pongámonos nosotros un poco los zapatos también de aquella época. Esto de separarse de las costumbres judías y de la religión judía no era tan fácil. Entonces la controversia es sumamente delicada, ¿no? El tema es grave. Pablo y Bernabé son enviados justamente a Jerusalén para dilucidar este tema y por eso es que se reúnen en Jerusalén en concilio, ¿no? Y en Jerusalén, lo primero que ocurre en el concilio de Jerusalén es que Pedro va a predicar. Es el primer discurso que tiene Pedro, ¿no? Y ese discurso de Pedro, que Lucas lo recoge justamente en el capítulo 15,
en donde se nos relata el concilio de Jerusalén, lo que Pedro va a decir es que los gentiles no tienen que circuncidarse, no tienen que circuncidarse, ¿ok? Los elementos del discurso de Pedro son, el primero, Pedro va a decir, primero el Señor me ha elegido a mí para anunciar la buena nueva a los judíos y luego a los gentiles. La semana pasada hubo una pregunta sobre esto. Como no era que Pedro se dedicaba a los judíos y Pablo a los gentiles, ¿cómo es posible que Pablo cada vez que llegaba a un pueblo predicaba en la sinagoga? Es decir, le predicaba a los judíos. Es que cuando se dice que Pablo fue enviado a los gentiles, lo que se está diciendo es que Pablo fue enviado fuera de Israel, a predicarle a gente que no creía en general, es decir, las tierras de los gentiles, que comenzaban en el norte de Israel, el Líbano, Siria, Antioquía, y luego todo lo que hoy día es Turquía, Grecia, Macedonia, todo eso era tierra de gentiles. Entonces, Pablo fue enviado a esa tierra de gentiles. Bueno, Pedro dice, lo primero que dice en su discurso es, ustedes saben cómo el Señor a mí me ha llevado a anunciar la buena nueva a los gentiles. Y cómo el Espíritu Santo se ha comunicado a ellos de la misma manera como se nos comunicó a nosotros. El Espíritu Santo no ha hecho ninguna distinción. Además, dice Pedro, les recuerda lo que ya les había dicho cuando regresó de la casa de Cornelio. Dice, el Señor ha purificado sus corazones, la fe ha purificado sus corazones. Y aquí está la clave del último elemento del discurso de Pedro. Dice, nosotros creemos que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús igual que ellos. Nosotros creemos que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. No nos salvamos por circuncidarnos. No nos salvamos por las buenas obras. No. Nosotros nos salvamos por creer en Jesucristo el Señor, que ha venido y ha entregado su vida por nosotros y ha resucitado para darnos vida. Inmediatamente después de este discurso de Pedro, entonces va a intervenir Santiago. Santiago, el obispo de Jerusalén, es decir, el Santiago que era hermano del Señor, ¿ok? Se recuerdan cuando hemos visto a los distintos Santiagos. Este es el obispo de Jerusalén, va a hablar en el mismo sentido que Pedro, va a apoyar los argumentos de Pedro, ¿no? Pedro ha explicado muy bien cómo Dios ha intervenido para procurarse un pueblo entre los gentiles, dice, y inmediatamente va a hacer uso de Amós, del capítulo 9, capítulo 9 de Amós, versículos 1 y siguientes, 11 y 12, donde dice Amós, el profeta Amós, lo siguiente. ¿Ok? Va a decir Amós. Aquel día levantaré la cabaña ruinosa de David, repararé sus brechas, restauraré sus ruinas, la reconstruiré para que quede como en los días de antaño, para que llegue a poseer lo que queda de Edom y todas las naciones sobre las que se invocó mi nombre. Entonces Santiago hace uso de esta frase de Amós para decir justamente que los profetas concuerdan con lo que Pedro ha dicho, concuerdan con lo que se debe hacer. Y dice, lo único que nosotros pedimos, le vamos a pedir a los gentiles, son tres cosas fundamentales. La primera dice que se abstengan de comer la comida, los animales que sean sacrificados para los ídolos. ¿Por qué? Porque entonces se estaría participando de idolatría. Entonces, lo primero es, no coman la comida que ha sido utilizada o que se ha sacrificado para los ídolos. Segundo, absténganse de sangre. Acuérdense que para los judíos la sangre es la vida misma. Entonces, absténganse de la sangre. Y el tercer argumento es el mismo que el segundo, dice, y de animales estrangulados. ¿Por qué animal estrangulado? Porque el animal estrangulado, la sangre se ha quedado adentro. Mientras que un animal degollado, como hacían los judíos para matar un animal que lo podían comer, la sangre salía del animal. La sangre que es justamente la vida misma. Entonces, primero, absténganse de comer comida que ha sido sacrificada a ídolos. Segundo, la sangre o animales
que han sido ahogados y que la sangre se ha quedado adentro. Y tercero, absténganse de la impureza, de la fornicación. Ese es el discurso de Santiago. Entonces dice, bueno, vamos a escribir una carta. Siempre un concilio, una asamblea, termina con un documento. El documento del Concilio de Jerusalén o de la Asamblea de Jerusalén termina con una carta. Dice, en ella declaran, los apóstoles y los presbíteros, al final vamos a ver esa diferencia entre el presbítero, el episcopo, en fin. Dice, los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos venidos de la gentilidad, que están en Antioquia, Siria y Cilicia. Por eso es que Pablo va a llevar esa carta a Antioquia, conjuntamente con Silas y con Judas Barsabás y con Bernabé, se van a ir a Antioquia enviados por el Concilio de Jerusalén, llevando la carta. Y Pablo tiene que haberse llevado la carta o tiene que haberle sacado copia o algo, porque cuando comienza su segundo viaje dice que va pasando y va leyendo la carta. Les va diciendo cuáles son las instrucciones de los apóstoles. ¿Ok? ¿Qué dice la carta? La carta dice dos cosas fundamentalmente. Primero, hemos decidido de común acuerdo elegir hombres y enviárselos. Pablo, Bernabé, Silas, Judas, Barsabás, que son hombres con prestigio, conocidos en Antioquía, y los envían. Y lo segundo, hemos decidido, y aquí hay una frase sumamente interesante, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Cuando hablemos del Espíritu Santo un poquito más adelante vamos a tocar este tema, pero es fundamental, ellos eran muy conscientes que era el Espíritu Santo el que los estaba guiando, que era el Espíritu Santo el que los estaba iluminando y que era el Espíritu Santo el que los había ayudado a llegar a la conclusión a la cual habían llegado. Y la conclusión era no imponerles más cargas que las indispensables, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la impureza o fornicación. Hechos 15:28. Estos son los dos elementos, ¿ok? No comer de los manjares ofrecidos, no comer la sangre y la impureza o fornicación. Por lo tanto, se supera la circuncisión, el gran pacto que Dios había hecho con Moisés con Abraham, y que la alianza con Abraham que había quedado sellada circuncidando a los 8 días de nacido los hijos de Israel. Entonces ha quedado absolutamente superada y queda claro que lo que salva no es la circuncisión, no es creer en la ley, sino creer en Jesucristo el Señor. Por eso es que este Concilio de Jerusalén tiene tanta importancia. Segundo tema, los discursos. Hemos visto ya el discurso de Pedro, el discurso de Santiago. Ahora vamos a ver los discursos de San Pablo en cada uno de sus viajes. San Pablo tiene una serie de discursos. Tiene en concreto 6 discursos San Pablo en los 3 primeros viajes. En el capítulo 13, en Antioquía de Pisidia, en el primer viaje de San Pablo, va a tener un discurso sumamente importante San Pablo. Ahí está San Pablo, en Antioquía de Pisidia, dando este discurso. Este discurso tiene los siguientes temas. Ya ustedes lo han leído, pero vamos a hacer un pequeño resumen. El primero hace una historia de Israel. No tan extensa como la que hace Esteban, ¿se acuerdan? Antes de ser lapidado, pero sí les habla de cómo Israel ha sido elegido por Dios, la permanencia de Israel en Egipto y cómo Dios ha liberado a Israel de Egipto, los 40 años en el desierto y cómo ha sido alimentado por Dios, la entrada en la tierra de Canaán. Acuérdense que de alguna manera está predicándole a judíos, pero también está predicándole a paganos, a gentiles. Entonces hace un recuento de la historia de Israel, ¿ok? Cómo el Señor les dio jueces, les dio un rey que fue Saúl, y que luego ese rey Saúl entró en entredicho con respecto al Señor, y el Señor les dio a David, y alzó a David, así es la frase que usa San Pablo. Inmediatamente pasa al segundo tema, dice, bueno, del linaje de David, Jesucristo. Jesucristo es a quien Dios ha suscitado como Salvador de Israel. Vuelve sobre ese tema, ¿se acuerdan que veíamos? Y Juan el Bautista preparó la venida del precursor. Es el precursor que ha preparado la venida del Señor. Y Juan decía que él no era el Mesías. Inmediatamente voltea sobre
los jefes de Israel, los fariseos, los escribas, los sacerdotes. Ellos dicen, no lo han reconocido, lo han condenado, han cumplido la palabra de los profetas que condena siempre a quien Dios ha enviado, le pidieron a Pilato que lo hiciera morir y así se cumplió lo que estaba escrito sobre él. Una vez más, la insistencia sobre lo de los profetas, lo que está escrito sobre él, en fin. Vuelven una vez más sobre Jesús, dice, a Jesús lo crucificaron, lo bajaron de la cruz y lo sepultaron. Pero a ese Jesús Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Ese Jesús se ha aparecido a sus amigos y ese Jesús es a quien ahora nosotros predicamos y del cual somos testigos. Quinto tema, inmediatamente dice, nosotros, yo Pablo, quienes me acompañan, estamos en el primer viaje con Bernabé y los viajes posteriores con todos los que lo acompañan, anunciamos la promesa que Dios ha hecho a nuestros padres y que ha cumplido resucitando a Jesucristo. Vuelve sobre el mismo tema. Este tema de la resurrección, acuérdense que es un tema central en la prédica de la primera comunidad cristiana. ¿Ok? Y va a hacer uso del Salmo 2, donde dice que David vio la corrupción del sepulcro, mientras que Jesús no ha visto la corrupción del sepulcro. El Salmo 2 habla de que el siervo de Dios no ha visto la corrupción en el sepulcro. Entonces no puede referirse a David, dice, porque David sí vio la corrupción del sepulcro, mientras que Jesús, más bien el Salmo se refiere a Jesús, el Hijo engendrado de Dios, se refiere a Jesús, que es quien no ha visto la corrupción. Y este Jesús anuncia el perdón de los pecados, ese es otro de los temas fundamentales. Este Jesús anuncia el perdón de los pecados y el que cree en él es justificado, está salvado. El que cree en él, no la circuncisión, el que cree en Jesucristo. ¿Cuánto creemos nosotros de verdad en Jesucristo? Muy bien, ahí termina este discurso, este primer discurso de San Pablo. En el capítulo 14, el versículo 15, vamos a tener de alguna manera un segundo discurso de San Pablo, ¿no? Cuando, vamos a hacer esto aquí a un costadito, cuando acuérdense que ellos curan a un tullido y después de curar al tullido la gente los endiosa, dice, estos son dioses, han bajado dioses, han bajado dioses. Y San Pablo en ese momento les dice, un momentito, amigos, ¿qué están haciendo? Fíjense, ahí están con los toros, las guirnaldas, quieren pues endiosarlos, evidentemente, ¿no? Dice, nosotros somos hombres como ustedes. Ahí comienza el discurso, nosotros somos hombres como ustedes, no somos dioses, ¿no? Nosotros más bien lo que hemos hecho es predicarles que ustedes abandonen las cosas vanas, la idolatría, que es una cosa vana, ¿ok? Vuélvanse a Dios, que es el que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto hay en el mar, ¿ok? Dios permitió que las generaciones pasadas siguieran sus propios caminos, sin embargo, no dejó de manifestarse y derramó bienes entre los hombres. Entonces, un San Pablo que con absoluta claridad les habla y toca este tema de la idolatría. Claro, ellos le han dado motivo para tocar el tema porque los han querido endiosar, ¿no? Este pues es el segundo discurso de Pablo. El tercero está en el capítulo 17, donde Pablo está en Tesalónica y durante 3 sábados ha estado predicando, dice, en la sinagoga, y basándose en las escrituras, dice, basándose en las escrituras, les explica, aquí hay un tema muy importante, el discurso es pequeño, más bien la referencia al discurso es muy pequeña, pero hay un tema que toca San Lucas que es sumamente importante y central. Dice que basándose en las escrituras, Pablo les explica que el Cristo, es decir, el Mesías, es Jesús, que este Jesús es a quien yo anuncio, dice, y es el que tenía que padecer y tenía que resucitar de entre los muertos. O sea, el Mesías esperado es Jesucristo, a quien yo predico. Este Jesús murió y resucitó. Ese es lo que hace el condensado, que hace San Lucas de esta prédica de Pablo en Tesalónica durante 3 sábados. El cuarto discurso es el discurso de Pablo en el Areópago. Recordemos que Pablo está en Grecia,
Y en Grecia, evidentemente, hay muchos templos de dioses. Hay muchísimos dioses griegos, digamos, ¿no? Y Pablo va al Areópago, que es un lugar central, ahí donde están todos los monumentos de los dioses de los griegos, ¿no? Y lanza un discurso extraordinario. Dice, primero, con una inteligencia muy buena la de Pablo, ¿no? Porque dice primero, oigan, a ustedes yo veo que verdaderamente son muy respetuosos ustedes de la divinidad, porque ustedes tienen un altar dedicado al Dios desconocido. Es decir, tienen un montón de altares a un montón de dioses, pero resulta que también tienen uno al Dios desconocido. Bueno, a ese es al que yo les anuncio. A ese es al que yo les voy a anunciar, al que ustedes desconocen. Y ahí comienza a hablar. Y lo primero que hace es decirles, oigan, fíjense que el planteamiento que Pablo va a hacer sobre Dios y de quién es Dios es algo que filosóficamente es irrefutable por quienes lo están escuchando, que son gente de alguna manera culta y que pertenece a estas escuelas filosóficas que habían en Grecia de aquella época. Dice, primero, el Dios del cual yo les voy a hablar, este Dios desconocido que ustedes adoran sin conocer, es el Dios que ha hecho el cielo y la tierra. Es decir, todo lo que existe lo ha hecho este Dios. ¿Ok? Y todo lo que hay en el cielo y en la tierra lo ha hecho este Dios. Y este Dios, que ha hecho todo, no puede pues vivir en santuarios fabricados por manos humanas. O sea, en realidad les está diciendo esos templos que ustedes han hecho, Dios no está ahí, pues. Porque si Dios lo ha hecho todo, no puede estar ahí. ¿Ok? Tercero, es un Dios que no tiene necesidad. No tiene necesidades de favores humanos y de lo que nuestras manos humanas puedan darle. No. Él ha creado, pasa al siguiente tema, muy importante, ha creado al linaje humano con el fin de que busquen la divinidad. Por eso es que nosotros en nuestro interior tenemos ese hambre de Dios, porque el Señor que nos ha hecho con esa búsqueda de lo grande, de lo trascendente, de la divinidad. Por eso cuando hacemos apostolado, esa es la tecla fundamental que hay que tocar. Lo más profundo del corazón de las personas que están hechas para Dios y que están hechas para la apertura y el encuentro con el otro, con mayúscula. Dice, Dios no está lejos de nosotros, no está lejos de ustedes, porque en ese Dios nosotros vivimos, nos movemos y existimos, dice, porque nosotros somos de su linaje, imagen y semejanza. La divinidad, pues por lo tanto, no puede ser oro, plata, ni modelada ni moldeada por manos humanas. Eso no puede ser. Entonces, conviértanse. El paso inmediato y lógico es conviértanse. Dejen la idolatría, dejen los dioses y conviértanse a este único Dios creador del cielo y de la tierra y que no necesita de las manos humanas. Porque dice, todos serán juzgados por medio de Jesucristo, a quien Dios resucitó. Y en ese momento se arma el lío y los griegos se ríen de Pablo y le dicen, ya en otro momento te vamos a escuchar sobre esta locura de la resurrección. Pero este discurso fue sumamente interesante. Y, evidentemente, muchos se convirtieron. El llamado Dionisio Areopagita, que es uno de los padres de la primera iglesia primitiva, evidentemente. El quinto discurso va a ser, está en el capítulo 18, versículo 4 y siguientes, va a ser en Corinto. Acuérdense que Pablo recorre toda la parte de Macedonia pasa a Atenas y de Atenas va a Corinto. Muy bien. Dice que todos los sábados discutía en la sinagoga y él daba testimonio, una vez más, otra vez el tema, de que Jesús era el Cristo, era el Mesías esperado. Esta prédica está en la sinagoga. Los judíos se oponen. Los judíos evidentemente tienen una oposición muy grande y en ese momento San Pablo les dice, bueno, muy bien, yo no soy responsable de ustedes, yo a partir de ahora me dedico solo a los paganos, a los gentiles. Punto. Me voy a dedicar a ellos porque ustedes no son capaces de aceptar la verdad fundamental que yo les estoy diciendo. Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías. Sexto
y último discurso de San Pablo en estos capítulos del 13 al 21. Está en el capítulo 20, versículo 18 y siguientes, un discurso largo a los presbíteros, es decir, a los presbíteros, a los episcopos de la iglesia de Éfeso. Y tiene una serie de elementos este discurso, que es un discurso de despedida que San Pablo les hace a los presbíteros de Éfeso, a los presbíteros de Éfeso, muy interesantes. Ahí está con los presbíteros, justamente, en la iglesia, está en Mileto, y los ha hecho venir a los presbíteros que él mismo ha instaurado en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, y les dice lo siguiente. Primero, ustedes saben cómo yo me he comportado con ustedes. Yo les he hablado con humildad, he llorado, he derramado lágrimas por todas las acechanzas que los judíos me han hecho, y yo con ustedes me he comportado verdaderamente como un servidor del Señor. Primer elemento. Segundo, a pesar de que he sido perseguido, yo no he omitido por miedo nada de lo que a ustedes puede serles útil, ¿ok? O de lo que aquellos que me han escuchado les podía ser útil para su propia salvación. El miedo no me ha impedido anunciar a Cristo el Señor. Cuánto miedo a veces tenemos de anunciar al Señor, y más hoy en nuestra sociedad. Cuidado con los miedos, ya hemos hablado de eso, pero Pablo nos da testimonio, y en este discurso a los presbíteros de Éfeso les dice: yo, a pesar de haber sido perseguido, no he tenido miedo. Y sobre todo, no he tenido miedo que ha sido un impedimento para que yo les hable de Cristo. No puede ser un impedimento el miedo para que nosotros hagamos apostolado. Yo he hablado abiertamente, dice, a los judíos, he hablado a los griegos para que se conviertan y crean en Jesús. Tercer elemento, dice, ahora me voy a Jerusalén. Yo sé que en Jerusalén me esperan prisiones, me esperan tribulaciones, pero mi vida no es digna de estima si es que yo no termino de correr la carrera y de llevar a cabo el ministerio para el cual yo he sido elegido. O sea, lo que les está diciendo es, a pesar de que yo sé lo que me va a pasar, a pesar de que yo sé que me van a perseguir y probablemente me encarcelen, yo tengo que seguir corriendo mi carrera, yo tengo que cumplir la misión que se me ha encargado. Nada me va a hacer echarme atrás. Inmediatamente les va a decir, ustedes, que son los obispos, los episcopos, los vigilantes, esa es la traducción más exacta de la palabra episcopo, vigilante, ustedes que son los vigilantes, tengan cuidado de la grey. A ustedes se les ha puesto, y yo los he puesto, para que cuiden a la grey, para que cuiden al pueblo que no es de ustedes, que es del Señor. ¿Ok? Los obispos, fundamentalmente, esa es la misión que tienen, cuidar a su grey. El arzobispo de Bogotá tiene que cuidar a la grey de Bogotá. El obispo de Zipaquirá tiene que hacerlo en Zipaquirá. Y así cada obispo en la iglesia particular en la cual está. Inmediatamente después les dice, van a venir lobos rapaces, o lobos disfrazados de ovejas, que no van a escatimar ningún esfuerzo en atacar al rebaño y en hacer que el rebaño sea asesinado por esos lobos rapaces. Ustedes son los vigías, cuiden de ese pueblo, cuiden de la grey que se les ha encomendado. Incluso les dice, entre ustedes van a haber algunos que van a comenzar a propalar falsedades, es decir, a enseñar un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Fíjense que desde el primer momento en la iglesia primitiva, ya San Pablo está hablando de cómo se meten dentro de la primera comunidad cristiana las falsedades, las malas doctrinas. No hay que horrorizarse cuando nosotros vemos dentro de la iglesia algún sacerdote que dice alguna cosa que es una herejía. Nosotros inmediatamente tenemos que cuidar a la grey y tenemos que explicar a la grey que eso es una herejía, que eso está mal y que no puede creer en eso, ¿no? Pero esto se dio desde el primer momento y se sigue dando y se seguirá dando. Los lobos vestidos de oveja, los lobos rapaces que vienen a destruir el rebaño. Luego les dice, oigan, yo no he codiciado ni oro ni plata, yo he trabajado con mis propias manos. Con mis propias manos.
Y finalmente, fíjense qué interesante, vuelve a repetir aquello que ya había dicho antes, que la primera vez que fue a Jerusalén, que dijo, me vi con Pedro y con Santiago, y ellos me dieron la mano en señal de conformidad con todo lo que yo estaba enseñando, y me dijeron que me preocupara a los pobres. Antes de terminar este discurso, los presbíteros de Éfeso, a los vigilantes de Éfeso, les dicen, no se olviden de socorrer a los débiles. Tengan en cuenta, en la frase que no está recogida en los evangelios, pero que San Pablo la recoge aquí y que dice que es del Señor. Dice, tengan en cuenta las palabras del Señor. Hay más felicidad en dar que en recibir. Sumamente interesante estos discursos de San Pablo. Tercer tema, el tema de las persecuciones, encarcelamientos, lapidaciones de Pablo, en fin, definitivamente Pablo es encarcelado muchas veces, lapidado. Fíjense lo que dice Hechos 14. Vinieron entonces de Antioquía e Iconio algunos judíos y habiendo persuadido a la gente, lapidaron a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad, dándolo por muerto. En su carta a Timoteo, San Pablo le va a decir justamente a Timoteo, tú en cambio me has seguido asiduamente mis enseñanzas, conducta, planes, fe, paciencia, caridad, en mis persecuciones y sufrimientos, como los que soporté en Antioquía, en Iconio, en Listra. ¿Qué persecuciones hube de sufrir? Y de todas me libró el Señor. Luego le va a decir en Antioquía de Pisidia, les va a decir que conforta los ánimos de los discípulos, exhortándoles a perseverar en la fe y diciéndoles, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. El que pretende no tener persecución, el que pretende no tener tribulación en la vida cristiana, el que pretende que no lo van a perseguir y que no le van a hacer la vida imposible, está pretendiendo algo que no es real, salvo que no seas cristiano. Si no eres cristiano y no vas a predicar a Cristo, no te van a perseguir, no te preocupes. Luego el mismo San Pablo dirá en Hechos 20 lo que ya hemos escuchado. Mirad que ahora yo, encadenado en el Espíritu, me dirijo a Jerusalén, dice, me dirijo a Jerusalén. Y me dirijo a Jerusalén, fíjense, me dirijo a Jerusalén sin saber lo que allí me sucederá. Solamente sé que en cada ciudad el Espíritu Santo me testifica que me aguardan prisiones y tribulaciones. Y eso es lo que le dijo, ¿se acuerdan? El profeta Ágabo, cuando él desembarca en Cesarea, todo el mundo le suplica que no vaya a Jerusalén, que lo van a tomar preso. Ágabo le quita el cinturón a Pablo, se lo amarra a los pies y dice, el dueño de este cinturón va a terminar de esta misma manera. Recordar un poco aquello que ya leíamos la vez pasada de la segunda carta a los Corintios. Ministros de Cristo, digo una locura, yo más que ellos, más en trabajo, en cárceles, en azotes, en peligros de muerte. 5 veces recibí los judíos 40 azotes menos 1, 3 veces fui azotado con varas, 1 vez he sido apedreado, 3 veces naufragué, 1 día y 1 noche pasé en el abismo, etc. O sea, la cantidad de tribulaciones, de sufrimientos, de persecuciones que Pablo tenía. Sin embargo, nunca dejó de cumplir lo que él mismo les ha dicho a los presbíteros de Éfeso, predicar con valentía. En Hechos capítulo 9 dice, entonces Bernabé le tomó y le presentó a los apóstoles. ¿Se acuerdan que la conversión de San Pablo, capítulo 9, nadie quería juntarse con él? Bernabé se los presenta a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino y que le había hablado y cómo había predicado con valentía en Damasco. O sea, Pablo desde que se convierte comienza a predicar con valentía. En el capítulo 13, cuando es perseguido en Antioquía de Pisidia, Pablo y Bernabé dicen, entonces dijeron con valentía Pablo y Bernabé. Era necesario anunciarles a ustedes en primer lugar la palabra de Dios, pero ya que la rechazáis y vosotros mismos no os jugáis dignos de la vida eterna, mirad que nos volvemos a los gentiles. Cosa que también va a decir en Corinto después, como ya lo hemos recordado.
En el primer viaje va a decir, con todo se detuvieron allí bastante tiempo, hablando con valentía del Señor. Entró en la sinagoga y durante 3 meses, capítulo 19, hablaba con valentía, discutiendo acerca del reino de Dios e intentando convencerles. En Filipos dice, bien sabéis vosotros, hermanos, que nuestra ida a vosotros no fue estéril, sino que después de haber padecido sufrimientos e injurias en Filipos, como sabéis, confiados en nuestro Dios, tuvimos la valentía de predicarles el Evangelio de Dios entre frecuentes luchas. Finalmente dice a los efesios que les pide oraciones, les dice, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos, también por mí, recen por mí, dice, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca y pueda dar a conocer con gran valentía el misterio del Evangelio. O sea, un Pablo, Bernabé, Silas, Timoteo, que predican al Señor, que en medio de la predicación están perseguidos, con tribulaciones, con problemas, y no dejan de predicar con valentía. El miedo no los amarra, el miedo no les quita el hecho de haber recibido el encargo. Cuarto tema, el Espíritu Santo. Hay algunos temitas rápidos que vamos recorriendo del capítulo 13 al 20, nos damos cuenta de cuál ha sido la acción, la participación del Espíritu Santo. Lo primero es que el Espíritu Santo elige y envía. ¿Se acuerdan que en Antioquía dice que es el Espíritu Santo el que separa a Pablo y Bernabé y los va a enviar? Hechos 13. ¿Ok? Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, sepárenme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Es el Espíritu Santo el que elige y el que envía. Primera función del Espíritu Santo. Segunda función del Espíritu Santo, muy importante. El Espíritu Santo inflama siempre a los discípulos. El Espíritu Santo penetra por dentro, los discípulos quedan llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan del mago Elimás, del cual vamos a hablar al final? Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, mirándolo fijamente, le dijo, tú, repleto de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Que el Espíritu Santo llena el corazón de sus hijos, de sus fieles. Y en el capítulo 13 también volverá a decir, los discípulos quedaron todos llenos de gozo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos inflama por dentro. El Espíritu Santo, además, hace que ellos puedan obrar señales. El Espíritu Santo los elige y los envía, primero. Luego, los llena por dentro. Tercero, a través y por el Espíritu Santo es que Pablo, Silas, Bernabé, Pedro pueden obrar señales, signos y milagros. Con todo se detuvieron allí bastante tiempo, hablando con valentía del Señor, que les concedía obrar por sus manos señales y prodigios. El Señor les concedía. Es el Espíritu Santo el que hace posible el que una persona pueda obrar signos y señales. Cuarto elemento del Espíritu Santo, se comunica. El Espíritu Santo se comunica. El Espíritu Santo se nos da. ¿Ok? Se nos da. El Espíritu Santo se nos da a todos. Y Dios, conocedor de los corazones, dio testimonio en su favor, comunicándoles el Espíritu Santo. O en otro momento dirá, nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen. En otro momento, Hechos capítulo 19, dirá, y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. O sea, el Espíritu Santo se nos comunica, se nos da. Siguiente, el Espíritu Santo es el que decide en la iglesia. Volvemos sobre la frase del Concilio de Jerusalén, capítulo 15, versículo 28. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros. Es el Espíritu el que decide en la iglesia. Es el Espíritu el que va eligiendo
a aquellos que Él quiere para que gobiernen la iglesia. Por otro lado, es el Espíritu Santo el que va guiando el caminar de los apóstoles, así como va guiando también nuestro caminar. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia. Ya lo habíamos dicho la semana pasada. Luego dirá, estando ya cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se los consintió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía a sus apóstoles. Tenemos que dejarnos guiar en nuestro apostolado justamente por el Espíritu Santo. Por último, el Espíritu Santo es el que mueve a profetizar. Nos detuvimos allí muchos días, bajó entre tanto de Judea un profeta llamado Ágabo, hemos hablado hace un rato de él, se acercó a nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se ató sus pies y sus manos y dijo, esto dice el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace que se pueda profetizar. Quinto tema. ¿Cuál es la técnica que utiliza San Pablo para evangelizar? ¿Cuál es la técnica? Fundamentalmente podemos hablar de 4 elementos de los cuales San Pablo hace uso para evangelizar y que creo que son elementos que nos ayudan a nosotros en nuestro propio apostolado. En el primer viaje, que aquí lo tenemos, fíjense cómo sale de Antioquía, va a Salamina en Chipre, Pafos, pasa a Perge. Ahí nos vamos a concentrar. Fíjense, ¿ya? De Perge a Antioquía y Pisidia, a Iconio, a Derbe. De Derbe se pudieron haber ido a Antioquía de frente. Sin embargo, regresa a Iconio, regresa a Antioquía y Pisidia y regresa a Perge. ¿Cuál es la técnica? Volver siempre sobre sus pasos. Y vuelven, ¿para qué? Para confortar los ánimos de los discípulos, para exhortarlos a perseverar en la fe. En fin, vuelven una y otra vez. Miremos un segundo el segundo viaje. Fíjense cómo hace exactamente lo mismo. Parte de Antioquía, había estado en el concilio de Jerusalén, acuérdense, y después del concilio va de Jerusalén a Antioquía. Pero ¿a dónde va primero? A Damasco. Él ya había estado predicando en Damasco. Vuelve a utilizar el mismo proceder. Volver sobre el sitio en el cual ya ha predicado. Va a Antioquía. Vuelve a predicar en Antioquía. Va a Tarso, de donde él es. Inmediatamente pasa por Derbe, Iconio, Listra, Antioquía de Pisidia. Vuelve a recorrer exactamente los mismos sitios. ¿Se da cuenta? Y fíjense lo que hace en el tercer viaje. Exactamente lo mismo. Vuelve una vez más a salir de Antioquía, vuelve a recorrer exactamente las mismas ciudades hasta Antioquía de Pisidia. Pasa por Tarso, por Derbe, por Iconio, por Listra y por Antioquía de Pisidia. Y luego llega hasta Troas. Y de Troas, fíjense, vuelve a recorrer los mismos lugares que el segundo viaje. Neápolis, Filipo, Tesalónica, Berea, va otra vez a Corinto. Y de regreso, ¿qué hace? En vez de irse desde Corinto, es decir, Cencreas, que es el puerto, de frente hasta Fenicia, ¿qué hace? Se vuelve sobre sus pasos. Vuelve a Berea, vuelve a Tesalónica, vuelve a Filipo, vuelve a Neápolis, vuelve a Troas y de ahí ya se embarca y va a ir a Fenicia. Entonces, verdaderamente, San Pablo nos enseña con esto que hay que volver una y otra vez sobre los pasos, una y otra vez sobre los mismos personajes a los cuales nosotros les hemos predicado al Señor. No, pero que ya están cansados de escucharme, que mis hijos, que mis nietos, que mis sobrinos. No. Vuelve sobre tus pasos. Vuelve a insistir, vuelve a predicar, vuelve a exhortar. Confirme en la fe una vez más y otra vez. Es el primer elemento del cual hace uso San Pablo. El segundo elemento es, y los que hemos leído nos damos cuenta, que hay un montón de expresiones que dice, y se quedó buen tiempo, y se quedó bastante tiempo, y estuvo 3 meses, y estuvo 2 años. Pablo se queda, es decir, invierte tiempo en sus apostolados.
Invierte tiempo. Hay que invertir tiempo cuando predicamos a Cristo. No es así nomás. No, hay que invertir tiempo. Yo tengo un grupo de muchachos, de jóvenes, tengo un grupo de parejas. Invertirle tiempo. Hay que estar una y otra vez, quedarnos buen tiempo con ellos. Segundo elemento de la manera como Pablo predica. Tercer elemento, Pablo va organizando las iglesias. Recordemos en el primer viaje como dice que uno de los elementos que hace es organizar las iglesias. Mientras va volviendo sobre los pueblos, va organizando iglesias. Acabamos de recordar el discurso de Pablo a los presbíteros de Éfeso. ¿Por qué existen esos presbíteros? Porque Pablo había organizado la iglesia de Éfeso, en la cual había estado 2 años, donde se había quedado buen tiempo, y los había organizado. ¿Ok? Entonces, lo tercero es organizar. Hay que organizar la iglesia. Dice que Pablo designaba presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos, los encomendaba al Señor en quien habían creído. ¿Ok? Desde Mileto envió a llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. O sea, Pablo va organizando sus iglesias. Hay que organizar nuestros apostolados, hay que organizar el movimiento, hay que organizar nuestros grupos, hay que organizarlos. Porque la organización hace que las cosas tengan continuidad, perseverancia. Y el cuarto elemento que utiliza San Pablo en su predicar y en su anunciar a Cristo son sus cartas. Son sus cartas. En las cartas él conforta, él anima, él exhorta, llama la atención. O sea, Pablo está siempre, siempre preocupado por aquellos a quienes él les ha anunciado al Señor. Y las cartas son otra manera. A veces vale la pena escribirle una pequeña nota, una pequeña carta a algún apostolado que nosotros tenemos. En fin, son las maneras que San Pablo utiliza y que me parecen sumamente interesantes. Llegamos al último punto, algunos hechos simples, pero que han estado presentes en estos capítulos y que vale la pena hacer algunas explicaciones muy simples. En el capítulo 13, versículo 1, en sí, cuando empezábamos esta serie de capítulos, dice, en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. ¿Ok? Profetas y maestros. ¿Quiénes son los profetas y quiénes son los maestros? Los profetas son los que anuncian y denuncian. El profeta tiene la misión de exhortar y animar a los fieles. Esa es la función del profeta. La función del maestro es la de enseñar. Enseñar la fe, enseñar las buenas costumbres, enseñar la moral, en fin. Eso es lo que le toca a uno y a otro. Fíjense cómo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno por su parte. Así lo puso Dios en la iglesia, primeramente como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como maestros, luego los milagros, luego el don de las curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. Fíjense, apóstoles, profetas, maestros. Y Lucas nos habla de que en la iglesia de Antioquía habían profetas y maestros. Y además nos dice que los 5 profetas de la iglesia de Antioquía son Bernabé, a quien conocemos muy bien, Simón o Simeón, el hebreo, que tiene como sobrenombre el negro. ¿Ok? Ahí no había mucho political correctness, el negro. Lucio, que es Lucas, evidentemente. Managén, hermano de leche de Herodes. Y por último, Saulo, que acababa de llegar a Antioquía. Esos son los cinco profetas y maestros. Uno puede ser profeta y maestro también. Puede tener las dos funciones. Ese es el tema profetas y maestros. Un segundo tema rápido es este momento en el capítulo 14 donde los quieren endiosar. Y dice claramente que volvemos sobre la imagen, ahí están con los toros y con las guirnaldas, lo quieren endiosar, y a Bernabé lo llaman Zeus o Júpiter, ¿no? Es el mismo dios. Zeus, pues, es el principal dios de la mitología romana, es el padre de todos los dioses. Entonces, como Bernabé, pues, se le veía con buen talante, entonces deciden que Bernabé es Zeus, ¿no? O sea, o Júpiter. Ahí tenemos la imagen de Zeus o de Júpiter. Y a San Pablo lo llaman Hermes.
Y lo llaman Hermes porque Hermes en la mitología, justamente, si ustedes se dan cuenta, es un ser alado, es decir, tiene alas. Porque Hermes está relacionado justamente con el oficio de intérprete y de mensajero de los dioses. Y por eso es que a Pablo le ponen Hermes. ¿Ok? Tercer tema simple y sencillo. Se habla del bautismo de Juan. Recordarán en el capítulo 19, tanto Apolo como los 12 discípulos con los cuales se encuentra Pablo en Éfeso, dice que han recibido el bautismo de Juan. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy simple. Recordemos recordemos a Juan el Bautista que bautiza y su bautismo es el bautismo de agua. Es el bautismo de conversión, cambio de vida, es el bautismo que el bautista estaba predicando. Mientras que el bautismo de Cristo es el bautismo en el Espíritu Santo. Son dos bautismos distintos, ¿ok? Y por eso es que en el capítulo 19 se nos dice que Pablo les va a imponer las manos para que primero les reciban el bautismo en nombre de Jesús, y luego, primero les da el sacramento del bautismo, y luego les impone las manos, que sería el sacramento de la confirmación para nosotros. Entonces, esa es la diferencia. ¿Y por qué? Porque había muchos discípulos de Juan el Bautista que también habían viajado, muchos regresando a su ciudad de donde ellos eran judíos, pero que vivían en la diáspora, ¿no? Y habían permanecido siendo discípulos de Juan y predicaban lo que Juan había predicado y enseñado. Es decir, él era el precursor del Mesías, hablaba pues del Mesías, ¿no? Entonces, estos creen en el Mesías, de alguna manera, pero han recibido solo el bautismo del agua y no han recibido el bautismo de Jesús. Otro tema que se toca en estos capítulos es el tema de Apolo. ¿Por qué me parece importante tocar el tema de Apolo? Porque Apolo es un gran predicador del cual San Pablo va a hablar en sus cartas, ¿ok? Apolo, o Apolonio como se le conoce, se dice que es un judío fervoroso, así dice Lucas, un judío fervoroso, hombre elocuente que dominaba las escrituras con fervor de espíritu. Así habla San Lucas de Apolo. Muy bien, recordemos que Apolo se encuentra en Éfeso con los dos compañeros de Pablo, Priscila y Aquila, ¿ok? Ahí está Priscila enseñándole la plenitud de la verdad a Apolo. Apolo algo sabía, pero no tenía la plenitud de la verdad. Y es en Éfeso donde Priscila y Aquila lo van a terminar de formar, ¿ok? Dice en los Hechos en el capítulo 18, con la ayuda de la gracia contribuyó mucho al provecho de los creyentes, pues Apolo refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando con las escrituras que Jesús es el Cristo, el Mesías. Es decir, Apolo tiene una gran importancia porque recordemos que después de Éfeso, Priscila y Aquila justamente le dan una carta y lo mandan a Corinto para que siga predicando en Corinto, porque Priscila y Aquila se habían quedado con Pablo en Éfeso. ¿Ok? Entonces, Apolo es un grandísimo y buen predicador de Cristo, al punto que va a generar algunos problemas en la iglesia primitiva, sobre todo en la iglesia de Corinto. Fíjense lo que dice Pablo en su carta a los Corintios. Dice, tanto yo como Apolo no somos más que diaconoi, es decir, servidores, simples ministros a través de los cuales habéis llegado a la fe. Cada uno tiene una tarea diferente en el campo. Yo planté, Apolo regó, mas fue Dios quien dio el crecimiento, ya que somos colaboradores de Dios y vosotros campo de Dios, edificación de Dios. O sea, Apolo fue un gran ayudante en la primera evangelización de esas tierras, sobre todo de Grecia, conjuntamente con San Pablo, ¿no? Otro tema que me parece fundamental va a ser el tema de las mujeres. Las mujeres
para Jesús las mujeres en la iglesia primitiva? A Jesús lo hemos visto, primero que está rodeado de algunas mujeres que siempre lo acompañan. Su madre, está Marta, está María, las hermanas de Lázaro, que viven justamente en Betania, María la Magdalena, de la cual el Señor había sacado 7 demonios, ayer la celebramos justamente, María la mujer de Clopas, que es la hermana de la Virgen María. ¿Ok? Estas son las mujeres que de alguna manera estaban con Jesús y que estuvieron incluso en la cruz, ¿ok? Ahí, con Jesús, las mujeres. El único hombre fue San Juan, el evangelista. Pero además Jesús hablaba con algunas otras mujeres. Por ejemplo, aquí vemos a la samaritana. Luego Jesús habló también con la mujer a la cual casi apedrean, la prostituta. Bueno, ya era extrañísimo que Jesús o que un judío hablara con una mujer, porque Jesús hablaba con las mujeres. Para él era absolutamente normal hablar con mujeres. ¿Se recuerdan la sirio-fenicia que viene y que le pide también, que le habla de la comida que le echa a los perritos debajo de la mesa? O sea, Jesús hablaba con las mujeres. Ya eso era un problema para los fariseos, para los escribas. O sea, pero Jesús hablaba con mujeres. Vivía y estaba rodeado con mujeres, como buenas y santas mujeres. Bueno, esto parece que los apóstoles lo tienen muy claro y no hay distinción, no hay distinción. Y por lo tanto, en la primera iglesia primitiva, vamos a comenzar a ver que hay un montón de mujeres que participan justamente de la vida de la iglesia primitiva. ¿Ok? Vemos a las mujeres en el sepulcro, que es el último momento de Jesús, donde están las mujeres participando, que van a ungir el cuerpo de Jesús en la primera mañana del domingo de resurrección. Muy bien, las mujeres en la iglesia primitiva tenían una importancia capital. ¿Recuerdan cuando Pablo regresa de su tercer viaje y llega a Cesarea antes de caminar hacia Jerusalén y dice que se hospeda en la casa del diácono Felipe? Y el diácono Felipe tenía 4 hijas. Y estas 4 hijas eran, justamente dice, tenían el don de profecía. Es decir, la facultad de hablar públicamente bajo la acción del Espíritu Santo. Hechos capítulo 21, versículo 9. ¿Ok? Esto nos hace sacar deducciones muy claras. Las mujeres profetizaban en la iglesia primitiva. Las iglesias hablaban en la iglesia primitiva. Y por eso es que San Pablo en la primera carta a los Corintios, va a decir con absoluta claridad lo siguiente. Entre nosotros, dice San Pablo, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús, dirá también en la carta a los Gálatas. Todos tenemos la misma dignidad de fondo. Esto era absolutamente inaudito en aquella época. Inaudito creer esto que San Pablo está predicando. Que hombre y mujer sean iguales en dignidad, imposible, imposible. Sin embargo, para Pablo queda clarísimo. En la carta a los romanos dice claramente que se menciona a Priscila en 2 o 3 oportunidades antes que a Aquila. Son marido y mujer, pero primero mencionan a la mujer. Eso quiere decir que la importancia que tenía Priscila en la primera comunidad, en la comunidad cristiana primitiva, tanto en Corinto como en Éfeso, era central, era central. Esa es la importancia que comienzan a tener las mujeres. Luego, San Pablo dirige una carta a Filemón. Y en la carta a Filemón, fíjense lo que dice San Pablo. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y Timoteo, el hermano, a nuestro querido amigo y colaborador Filemón, a la hermana querida Apfia. Dirigir una carta a una mujer quiere decir que esta tal llamada Apfia, a quien él llama hermana carísima, hermana queridísima o amada hermana, era una colaboradora sumamente importante, sumamente importante.
Luego se nos habla en la carta a los romanos, en el capítulo 16, ¿se acuerdan que hablamos de la cantidad de nombres de colaboradores de San Pablo? Habla de una tal Febe, que es una diaconisa, así dice San Pablo. Entonces hoy día dicen, ya ves, existían diaconisas, hay que ordenar a las mujeres. No, pues, una diaconisa era simplemente una servidora, no tenía la función o la dignidad ministerial en aquella época. ¿Ok? No es que a Febe se le hubieran impuesto las manos y la hubieran ordenado de diácono, no. Era una diaconisa, era una servidora de la comunidad. ¿Ok? No tenía valor justamente ministerial. Y luego dice que justamente trata y da varios nombres de mujeres. Dice María, Trifena, Trifosa, Pérside, la madre de Rufo, y también a quien yo considero mi madre, dice San Pablo. ¿Ok? Que se han fatigado por nosotros y que se han fatigado en el camino del Señor. Romanos 16, 1, 6, 12, 12, 15, etc. Es decir, estas mujeres tienen un compromiso eclesial, forman parte de la primera comunidad cristiana. Y luego en Filipos, donde convirtió a Lida, se acordarán, y que Lida los hospeda en su casa, va a hablar de Lida y va a hablar de una tal Evodia y de una tal Síntique. ¿Ok? Y Pablo hace un llamado a la concordia mutua y a entender que estas mujeres de verdad desempeñaban una función muy importante en la comunidad de Filipos. Las mujeres no solamente eran bien consideradas, no solamente se les daba la misma dignidad que a los hombres, sino que participaban activamente en la primera comunidad cristiana primitiva. Eso de que la iglesia no considera a las mujeres, eso es de una ignorancia supina, por llamarlo de alguna manera. Luego también hemos escuchado hablar de este tema de los pretores y los lictores. ¿Se acuerdan en el capítulo 16 cuando a Pablo lo toman preso, ¿no? Y dice que los pretores, Pablo justamente ha curado al tullido, ¿no? Y, perdón, ha liberado a esta esclava que profetizaba, ¿no? Y Pablo le quita el espíritu de profecía o de adivinanza a esta mujer esclava, que la esclavizaban y además la utilizaban para que adivinara, ¿no? Y les procurara ganancias justamente a los dueños de esta mujer, y dice que los pretores mandaron por Pablo y lo encarcelaron. Y luego al día siguiente los lictores, eran estos, que iban siempre delante era un funcionario público, el lictor, que era un escolta, fíjense cómo están delante del caballo, ¿no? Se preocupaban del orden público, custodiaban prisioneros, etc. Mientras que los pretores, a los cuales hemos visto hace un momento, eran magistrados, administraban justicia los pretores, ¿ok? Esos son los pretores y los lictores a quienes Pablo dice, ellos me han metido en la cárcel, ellos me han flagelado, que vengan ellos a hablar conmigo y vamos a ver y vamos a arreglar aquí nuestros problemas. En el capítulo, por penúltimo, en el capítulo 19 se habla de la Artemisa. ¿Se acuerdan el lío que se genera en Éfeso con la revuelta de los orfebres y que Pablo quiere intervenir, pero le prohíben a Pablo, dicen no entres acá y en fin, porque en Éfeso se rendía culto a la Artemisa, que es esta que vemos en pantalla. La Artemisa en realidad estaba representada por una Diana, que era un poco la diosa de los animales, era la diosa de los nacimientos, de las vírgenes, en fin, ¿no? Y que tiene una importancia porque está en el panteón de los dioses olímpicos, ¿ok? Pero resulta que en Éfeso había un templo a esta diosa. Fíjense el templo que había en Éfeso, tamaño templo. Miren la importancia que tenía esta diosa. Y bueno, los orfebres vivían de hacer justamente estas imágenes, las hacían los orfebres y las vendían. De eso vivían justamente.
Bueno, resulta que le echan la culpa a Pablo de predicar y a los primeros cristianos de predicar en contra de la diosa Artemisa y por lo tanto en contra de ellos y que es evidente que van a dejar de ganar la plata que estaban ganando, ¿no? Y ahora sí, por último, se habla de magos, de adivinos y de exorcistas. Se habla del mago Elimás, a quien Pablo va a dejar ciego en el capítulo 13, ¿no? Luego se habla de esta famosa esclava poseída de un espíritu adivino, a quien Pablo también va a liberar de ese espíritu adivino. Y por último se habla de los exorcistas, de estos 7 hijos de Esceva, ¿no? Que era un sumo sacerdote o un sacerdote de la sinagoga judía, que invocaban y conjuraban en nombre de San Pablo y en nombre de Jesús, Jesús de quien Pablo predica, y dice que los demonios los dejan desnudos y cubiertos de herida a estos 7 exorcistas. Inmediatamente después se nos habla de cómo estos cristianos hoy convertidos, que se han convertido, pero que antes se dedicaban a la magia, a la adivinanza, vienen y comienzan a quemar libros. Y queman una cantidad de libros que lo ponen en plata. La cantidad de libros, ese es el capítulo 19 justamente de los Hechos, donde dice claramente que, muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar públicamente sus prácticas. Bastantes de los que habían practicado la magia reunieron los libros y los quemaron delante de todos. Calcularon el precio de todos ellos, que ascendía a 50,000 monedas de plata. O sea, la cantidad de libros que deben haber quemado. Eso es un poco estos capítulos 13, hoy, 9 y cuarto, capítulo 13 a 21, pero ha estado entretenido hoy día, creo que se han entretenido. Bueno, rapidito, pues a ver si queda alguna pregunta, no sé si ya Ray ha ido recogiendo las preguntas para resolver las que podamos. Si la salvación se obtiene por creer en Dios, la fe en Jesucristo, y no por obras o circuncisión, ¿quiere decir que es posible salvarse sin tener vida sacramental? No, pues es imposible. Primero que la vida sacramental no es acción humana en el sentido de que yo soy el que hace los sacramentos y los logro, no, el sacramento es gracia, justamente, es acción divina, que Dios utiliza a los hombres, en este caso sacerdotes, obispos, diáconos, para llevar adelante los sacramentos. Pero a lo que se está refiriendo y a lo que se refiere, sobre todo la prédica de Pedro y el concilio mismo, y luego Pablo va a ser un gran predicador de eso, es que la gracia es lo que nos salva, el creer en Jesucristo es lo que nos salva, pero la fe en Jesucristo es fe integral, fe de la mente, fe creída que se asimila en el corazón y se ama, y fe en la acción, es decir, la coherencia entre la vida y lo que creo. La fe de la acción, que es llevar adelante las buenas obras de Dios, que como dice el Señor en el capítulo 15 de San Juan, son las que glorifican y le dan gloria a Dios. Entonces, Dios nos ha creado sin nuestro consentimiento, pero no nos salva sin nuestra participación. ¿Qué consejo nos das para ayudarnos a perder el miedo para ser apostolado? Creer en Jesús. De verdad creer en Jesús. Si yo creo en Jesús, entonces la vida en este mundo, que es la vida pasajera, se relativiza. Y por lo tanto, no importa que me maten. No importa que me maten. Entonces no importa perder la vida. Más bien nosotros tendríamos que vivir aquello que San Pablo dice, ¿no? Para mí la muerte es una ganancia. Yo ya quiero estar con el Señor, dice San Pablo. Entonces, para perder el miedo, hay que perderle el miedo a la muerte terrenal. Y más bien hay que ganarle miedo a la muerte eterna. ¿Ok? Y ser muy conscientes que no somos nosotros, sino que es la gracia.
Nosotros sabemos de quién nos hemos fiado. Sabemos de quién nos hemos fiado. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Si creo en Jesucristo, si amo a Jesucristo, entonces voy a perder el miedo. ¿Por qué si hombres y mujeres compartían la misma dignidad de la iglesia primitiva, por qué estas últimas no pueden ser sacerdotes por sacramento? Porque Jesucristo nos dio ejemplo de ni a su madre la convirtió en sacerdote. A ninguna de las mujeres, Marta, María, María Magdalena, María la de Cleofás, la samaritana que termina creyendo en él, a ninguna la hace apóstol, a ninguna la hace sacerdote. ¿Qué es lo que está en la mente del Señor? Bueno, yo no soy el Señor. Lo sabremos cuando vayamos y lo miremos cara a cara y ahí comprenderemos por qué es que el Señor lo ha hecho así. Hay una razón de fondo, ciertamente. Acuérdense que San Pablo, es decir, el mismo Señor, a través de San Pablo, iluminado por el Espíritu Santo, nos dice que la relación que tiene Cristo con la iglesia es la relación del esposo con la esposa. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. Cristo, el sacerdote, es el esposo. Entonces una mujer no puede ser esposo de, ¿ok? Pero es una explicación humana. La verdadera razón, yo creo que la vamos a saber cuando vayamos y estemos delante del Señor, ciertamente. ¿Por qué es que el Señor no consagró y no ordenó mujeres como ordenó a los apóstoles el día de la última cena? ¿Y por qué es que los apóstoles siguieron exactamente el mismo ejemplo? Porque a todos aquellos a quienes los apóstoles ordenaban en esa organización de las iglesias eran siempre hombres. Sin embargo, las mujeres tenían un papel importantísimo, pero no eran ordenadas. Tenía entendido que la palabra ecuménico hacía referencia a la participación universal de cristianos, Sí, el mundo, que se significa incluye mundo. representantes de cristianos separados. No, significa mundo. La palabra ecuménico significa mundo, es decir, universalidad. Entonces, cuando se habla del ecumenismo, se habla ciertamente de ese tratar de llegar a la unidad de todos los cristianos. Se hace ecumenismo, es decir, se dialoga para llegar a la unidad de todo el mundo, de todos los cristianos. Pero la palabra ecuménico significa mundo. Concilio ecuménico, ese concilio es la asamblea de todo el mundo. Y ciertamente al Concilio Vaticano II, por ejemplo, fueron representantes de la Iglesia Ortodoxa, fueron representantes de la Iglesia Anglicana, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien, muchas gracias, ha sido un bonito día. Por si acaso, léanse desde el 21 hasta el 28, porque no sé si voy a tratar en conjunto, como lo he hecho con el del 13 al 21, todavía no lo he decidido, o si lo voy a dividir simplemente en dos partes, como son 8 capítulos, 4 y 4, o si voy a tratar por temas los 8 capítulos. Entonces mejor leámoslo para la siguiente semana, los 8, nos quedan 2 sesiones donde trataremos del 21 al 28. Muchas gracias nuevamente, que el Señor me los bendiga, una linda semana y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere.